Regresamos al rumbo de la mañana y vamos a conversar con alguien que no necesita presentación. Su solo nombre lo perfila como lo que es. Un hombre comprometido socialmente, un analista político, un hombre de palabra. Narciso Izaconde, vamos a hablar contigo de geopolítica, de la República de Haití. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu visión? Compártelo con los oyentes del rumbo de la mañana. Pero, Narciso, sobre todo, ¿cuál tú crees que es la política de Estados Unidos que ha regido siempre los vínculos con esta región frente al caso haitiano? Bueno, lo primero que Estados Unidos es el responsable principal de desastres que se denuncian en Haití, ¿no? Porque ese país ha estado reiteradamente intervenido en un proceso de intensa colonización. Han impuesto gobernantes mafiosos, corruptos, con la MINUSTAH actuando. Se formaron una banda de todas maneras y todo lo que se critica, se denuncia. Hay un fuerte coloniaje. Estados Unidos ha manejado a Haití en la lógica esa del control del caos. Es decir, ellos mismos fomentan de alguna manera el caos para tener sus garras colocadas sobre ese país. Me parece que ahora vuelven de nuevo a crear las condiciones para tener una presencia militar más grande, ¿no? Más grande, tipo ocupación. Eso tiene que ver mucho con la importancia geopolítica de la isla, con los recursos naturales de Haití. En Haití hay tierras raras, en Haití hay litio, en Haití, como en Dominicana también, hay titanio. Entonces, todo eso lo ven ellos como una reserva bajo su control, absolutamente. A mí no, que no me vengan a meter el cuento de que con todo el tema de los mercenarios colombianos no tenía que ver Estados Unidos y con todo lo que pasó con el expresidente, que también fue impuesto por ellos. De manera que eso de presentar a Estados Unidos como el que puede salvar a Haití no resiste el menor análisis, porque ellos han intervenido muchas veces en los últimos años y históricamente. En realidad, el imperialismo occidental no le perdona a Haití su hazaña. La primera independencia, la primera revolución antiesclavista negra, y la hazaña ha sido demasiado fuerte. Ellos han destruido gran parte de Haití y bueno, de todas maneras es un pueblo con una identidad fuerte, que se resiste, que reclama autodeterminación, que reclama independencia, y yo creo que eso es lo que hay que apoyar, no en nombre de la comunidad internacional, que es precisamente la denominación que se hace de un conjunto de países dominados por las grandes potencias que han tenido que ver con el desastre haitiano: Estados Unidos, Canadá, Francia. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Narciso, hay un problema. Si Haití estuviese en el continente americano, la reacción latinoamericana fuera otra. Pero Haití está en la isla. Y ese hecho de solo compartir el territorio con nosotros le reduce el interés y la atención de los propios países latinoamericanos. Y convertirlo en una atención del mundo es una batalla, que es lo único que tiene este gobierno ahora como solución. ¿Qué tú crees ahora realmente? fíjate además lo siguiente. Haití ha sido estigmatizado porque el componente racista de la colonización es demasiado intenso. Y lo ha presentado como un pueblo inferior, cuando su historia indica todo lo contrario, ¿no? Entonces también eso tiene que ver con el tema del aislamiento, ¿no? Los estigmas tienen sus efectos, pero ciertamente la ubicación geopolítica es sumamente importante. Y el hecho de ser isla no ha pasado también a nosotros, aunque lógicamente la característica de este país, pues, ha determinado en ciertas circunstancias niveles de solidaridad alta. Pero es verdad lo que tú dices, es verdad lo que tú dices.
Bueno, creo que Narciso ha puesto el dedo sobre la llaga. Hay una realidad que está muy cercana a la República Dominicana y que hemos estado bregando y lidiando con eso en los últimos tiempos. Ojalá que llegue el momento en que nosotros, como República Dominicana, podamos hablar de Haití sin la necesidad de recurrir a ese llamado que siempre tenemos para que la comunidad internacional observe que existe una nación. Narciso, Domingo Páez, estaba afuera cuando se inició la entrevista, ocupándome de otra cosa, y entré un poco tarde. Pero quisiera hacerte esta pregunta. Ahora mismo hay una recomposición del orden mundial que reduce, digamos, la influencia de los estados más influyentes del mundo, porque las intervenciones militares han comenzado a ser menos frecuentes. Esto implica que, por ejemplo, el tutelaje también baje. Mira, realmente es más que eso. Mira, el hecho es que el capitalismo occidental, el imperialismo occidental, está en una crisis muy diferente a todas las anteriores. Es una crisis de decadencia. Y el centro de ese imperialismo es Estados Unidos, que está en una fase de declinación de su hegemonía. Eso determina que las potencias emergentes, y especialmente China, Rusia, potencias medias como Irán, tengan ya capacidad de desafío, porque incluso en lugar de declinar, han crecido, se han fortalecido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, y están gravitando sobre todo el mundo, porque China tiende a ser la principal potencia económica del mundo, posiblemente a muy breve plazo. Va cuerpo a cuerpo con Estados Unidos y llevándole en muchas ramas. Y bueno, eso da un margen mejor para la autodeterminación, por eso hay que conquistarlo, y para la soberanía. Yo creo que desde Estados Unidos no se debilita su disposición, su determinación, su empecinamiento en el tutelaje, en el coloniaje, todo lo contrario, porque es una decadencia agresiva, y lo demuestra lo que están haciendo aquí mismo. Aquí hay una profundización creciente del coloniaje, con acuerdos ominosos con el Comando Sur, con todo el tema de endurecer las políticas neoliberales, con las alianzas públicas-privadas, el ascenso directo a posiciones ejecutivas de los grupos más poderosos del país, que tienen un entronque, unas conexiones muy fuertes con Estados Unidos, como es el caso del grupo Vicini. Aquí prácticamente hay un presidente ejecutivo de los Vicini, ¿no? Pero además es indignante y da vergüenza los niveles de sumisión de este gobierno. La política exterior de este país se traza en Washington, pero además eso está pasando en Honduras, en todos los países dependientes, dominados. Hay un proceso de recolonización endurecida, pero también te lo indica la actitud que tiene Estados Unidos frente a los países que escogen la vía de la autodeterminación. Más allá de cualquier juicio sobre la característica de los sistemas políticos, de todo esto, el hecho es que quien apunta en dirección de la autodeterminación es declarado enemigo y le hacen la guerra. No hay intervenciones, pero hay guerra mediática, hay guerra económica, hay guerra cibernética. Lo que le han hecho a Cuba, lo que le han hecho a Venezuela son cosas atroces. Pero además, sobre Bolivia, recuérdate ahora del golpe reciente, tienen nuevas modalidades de golpe, nuevas modalidades de intervención. El hecho de que esté debilitado el imperialismo, generalmente los imperios cuando están en fase de decadencia son mucho más agresivos. Y eso se está demostrando. Pero Narciso, y lo que pasa en Haití, como lo que pasa aquí, está relacionado con el hecho de que el Caribe es frontera imperial. Sí. Y de que pese a todo ahí está Cuba. Y de que una parte del propio Caribe insular, Fafa conoce mucho eso,
tiene líneas de no sumisión. Y además entonces está planteado el rol de China, de Rusia en América Latina, del propio Irán. Irán se la jugó defendiendo a Venezuela. Entonces ellos no están solo en la cancha como estaban, ¿no? Pero oye, después Narciso, del deslumbre de los países del este, oye, después de la Narciso, integración de la Unión Soviética, comparto ellos contigo, creían Narciso, que era posible el mundo unipolar. El mundo ahora es multipolar y además con una contrapartida se está formando un bloque interesantísimo con China, Irán, Rusia, pero no solo, los pueblos en lucha, los pueblos de los estados en proceso de independencia. Hay una sintonía frente al imperialismo occidental. Narciso. Y eso da más oportunidades. Claro, no es lo mismo estar en un continente que estar en una isla. Pero oye una cosa, de Narciso. Y de acercar. Narciso. De todas maneras, estamos dando la pelea, ¿no? Y yo creo que el propio pueblo haitiano la está dando con mucha dignidad. Hay que ver las movilizaciones que hicieron antes de todo este tema del asesinato del presidente Moïse, que era parte también de un ramal de las mafias, heredero de Martelly, en fin. Son cosas horribles, pero además cuando Haití intentó recuperar autonomía, independencia, cuando lo de Aristide en su fase inicial, porque luego él se plegó de alguna manera, fíjate lo que hicieron. Entonces, la ruta para realmente estabilizar, desarrollar estos países, lograr niveles de bienestar social, ellos la han cortado sistemáticamente. Nosotros estamos sufriendo la intervención contrarrevolucionaria más efectiva y brutal de la segunda mitad del pasado siglo. Todavía tenemos las consecuencias de todo eso. Pero hemos sido Narciso, víctimas de eso como pueblo. Narciso, yo comparto tu idea de que estamos asistiendo a la decadencia de la hegemonía norteamericana en el mundo. Y que ahora que no hay guerra fría, lo que hay es una tendencia a un solo mercado. Hay menos pretexto para mantener esa política agresiva y de injerencia directa. Hay que apelar ahora a otra forma. Haití tiene un significado en el aislamiento con la isla y no en el continente, y Estados Unidos tiene medios para tratar de controlarnos a los dos sin tener que intervenir. Pero en Haití no hay solución sin pensar en comprometer al mundo en que la busquemos. No hay fuerza en Haití en la que uno pueda pensar de que hay perspectiva de que ellos se reivindiquen. La atomización y la degradación de Haití, objetivamente hablando. En tanto quien lo aplasta es un poder mundial. Claro que hay que hacer una confluencia de fuerza en favor de la autodeterminación, de los cambios en Haití, de la democracia en Haití. Esa es la solidaridad que se necesita, pero no pedir la intervención de la llamada comunidad internacional, como lo ha hecho el gobierno dominicano, lo ha hecho Luis Abinader, porque eso es sencillamente repetir la historia y con resultados absolutamente negativos, porque ya eso se hizo. Los culpables, los responsables de las consecuencias nocivas que sufre Haití no pueden ser los salvadores. Entonces hay que buscar las confluencias en fuerzas que realmente respeten al pueblo haitiano, reconozcan su derecho a la autodeterminación, a la soberanía, a darse el gobierno que deseen, porque también hay una manera de desacreditarlo con todo el tema del Estado fallido. Bueno, el Estado sí, porque el Estado ha sido un Estado colonizado y manejado por mafia, pero Haití no es un pueblo a despreciar y a decir que no tiene capacidades para emprender un camino propio. Ahí hay mucha gente de talento, pero el estigma es muy grande. Lo presentan como un país absolutamente inferior, que lo que transmite es enfermedades, que lo que hace daño, que es una carga para la República Dominicana y para otros países, cuando realmente incluso se han hecho estudios
y lo que aporta la mano de obra haitiana y el talento haitiano en la República Dominicana es superior a lo que el Estado Dominicano le da. Y Haití es nuestro segundo mercado también. Claro, claro. Entonces con eso no se puede maltratar de esa manera. Pero esa fuerza que tú dices hay que construirla. Claro, Eso no existe hoy. Narciso, totalmente gracias. de acuerdo, y tenemos de ventaja porque bueno, nuestras capacidades son limitadas en términos de proyección, de capacidad de comunicación. Estamos sometidos por una dictadura mediática mundial, ¿me entiendes? Con todo el tema de la posverdad, de cómo convierten las media verdades en verdades, cómo la mentira es encubierta, ¿tú entiendes? Cómo se manejan los gobiernos a base de publicidad y se va erosionando todos los valores. El tema narco, ese es otro tema manipulado por Estados Unidos. Tú no has visto desmantelando los cárteles que reciben la droga en Estados Unidos, que distribuyen el consumo. Yo digo, un blanquito rubio no lo he visto nunca exhibiendo ellos por allá. Es la oferta lo que ellos controlan. Porque además está demostrado, y ahí están las cifras, los niveles de lavado en los bancos norteamericanos de negocio, de lavado de dinero procedente de la droga, son brutales. Sí. Eso está estudiado, del Morgan, de todos los grandes bancos. Bueno, Entonces, Narciso, ya el tema del dinero de la droga, del lavado, nada por el sistema capitalista. Es un capitalismo caracterizado, no solo en decadencia, sino cada vez más caracterizado, cada vez más mafioso, en el sentido de que siempre ha estado basado en la explotación, en la sobreexplotación, en el robo de productos del trabajo ajeno, pero ellos ya están por encima de todo eso, rompiendo su propia legalidad. Es corrupción legal y corrupción ilegal. así es. Gracias, Don Narciso, gracias por tu inmensa contribución en el esclarecimiento del caso haitiano. Te tendremos presente para invitarte próximamente. Y qué bueno que haya esa brecha para que se escuchen algunas cosas y que podamos conversar así. Siempre Gracias. será así, siempre será así. Bueno.